Señores, y vamos a pasar también con nuestra primera entrevista. Está con nosotros Elías Cerulla, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, Elías, un placer que estés aquí con nosotros. Muy buenos días, Laura, muy buenos días, don Percio, caballero. Bueno, muchas gracias por su invitación. A usted hay que darle como una doble bienvenida porque también estuvo fuera un tiempo, ¿verdad? Sí. Pero ha sido un legislador, ¿verdad?, de mucho tiempo del Partido de la Liberación Dominicana, y que en el día de ayer precisamente lo recibe Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo y se juramentó junto con otra diputada. Con mi esposa. Con tu diputada, sí. Ah, o sea que fue un... Bueno, pues la familia... En pareja. La pareja... Fue familia. Pues la familia completa. Es que mi esposa dice que si yo vendo China, ella las pela. Sí. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos. Cerulla, hay una cosa que quiero precisar, porque usted entró ayer a la Fuerza del Pueblo y entró como parte de la dirección política. Se está guardando... La dirección política o la dirección central. Política. Ah, la dirección central política. Pero lo que quiero decir, porque en una ocasión creo que fue el PRM que preservó eso traslado, asegurando lo que se iban del PRD, las posiciones en la nueva organización. Los partidos así. ¿Eso se está haciendo en la Fuerza del Pueblo? Sí, ellos tienen en los estatutos el reconocimiento de liderazgo siempre que sea aprobado por la dirección política. Pero nosotros veníamos hace un tiempo ya hablando, desde hace años, veníamos hablando sobre lo que había que crear en el país para que el país tuviera opciones. Porque aquí se ha ido perdiendo la democracia. Aquí se cree que tú le tienes que entregar tu vida el día que te inscribes con un partido. Antes los partidos eran filosofías que la gente seguía y se formaba y pensaba y dedicaba su vida a la filosofía. Con el tiempo, las redes sociales, el modernismo, donde la imagen se resalta más, se ha llegado a comprender que democracia es seguir a otra persona y democracia no es eso. Entonces el partido que se está creando alrededor de la Fuerza del Pueblo y la forma de pensamiento se parece más a lo que era cuando yo empecé siendo militar, que fue mis inicios en el PLD. Yo empiezo en el PLD cuando era militar. Y me dice, ¿cómo así? Claro, porque a mí me ponen a estudiar a Don Juan como parte de mi tarea inicial en los servicios de inteligencia. Y me empiezo a involucrar en los meetings, a seguirlo, a escucharlo, a estudiarlo, básicamente. Y lo que hice fue que me enamoré y fui y renuncié. Estaba enamorado del personaje que perseguía. Pero de la idea, no del hombre. El hombre ni siquiera está vivo y lo seguimos la idea. Entonces, es algo que lamentablemente, y lo veo mucho en las redes hoy, principalmente y más preocupantemente en la juventud. Elías, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque hace tiempo lo debió haber hecho. Pero uno siempre da chance, uno siempre se esperanza, va a cambiar, va a ser diferente. Me quedé con la esperanza hasta el 14, el día de las elecciones del Comité Central Interno. Me di cuenta que iba a ser lo mismo, que yo no quiero decir que es bueno ni malo, no me corresponde, ya yo ni siquiera estoy en el partido. Pero no es con lo que yo quería comulgar de manera continua en mi vida. Elías, la pregunta de Laura, el por qué ahora, yo le quiero poner, ¿por qué no se parecieron a vos en el ejercicio? Porque dejamos hubo tanta distancia. Yo creo, y lo digo como un joven romántico, yo soy un tipo muy romántico en la política. La gente habla de que se va a buscar, yo en la política lo que he perdido mucho, pero lo hago con mucho gusto. Pero no, antes nosotros teníamos una idea que se persigue, no importa si la encabezaba Caminero, o tú o Laura, era la idea, porque cualquier portador de la idea es apto para ser seguido. Ahora, cuando eso cambia y hay que seguir a don Percio, porque es el jefe del canal, entonces ya yo puedo decir, no, así no. Elías, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, usted sale precisamente días después en el que ese partido termina su congreso, que se anuncia... No, perdón, Caminero, yo salgo antes. Sí, pero... Yo renuncio antes de eso. Sí, pero se da el paso después de que Danilo Medina asume, y Danilo Medina dice que no va a ser candidato, que hay que hacer una especie de declaración jurada a todos sus miembros. ¿Usted eso no lo conmovió para quedarse en el PLD? ¿O usted entiende que eso más bien lo que hizo ahondar su frustración de ese partido que se divide por la forma en que se manejaron los líderes? Mira, la enseñanza bíblica dice que ningún edificio construido sobre bases falsas se sostendrá sobre la tierra. Repítame eso, ¿cómo es? Ningún edificio que se construye sobre bases falsas se sostendrá sobre la tierra.
Todo lo que pasó en ese partido, en mi opinión personal, se basó en bases falsas. Eso no se va a sostener. Y te lo digo hoy y lo veremos dentro de un año. Tú tienes que ver la frustración. Lo que pasa es, cuando tú tienes 27 años en un lugar, gente que tiene 40 años en un lugar, y cambia, el dar el paso para empezar, no todo el mundo lo da rápidamente. Mucha gente lo que hace, como vi un compañero el otro día en las redes que circuló un video, es que se frustra y se llena de amargura y se amarga su vida, porque tú le dedicas un tiempo a construir un edificio y al final se convierte en otra cosa, y entonces tú dices, no me voy, me quedo, y empiezo a amargarme, a pelear y a odiar a gente. No, yo no soy así. Yo empecé desde adentro a hacer un trabajo para que eso fuera diferente. Y como no cambió el 15, al otro día el proceso interno del Comité Central, yo fui y le dije al compañero Danilo, ya yo me voy de aquí. No, como tú te vas, digo, yo aquí no hago nada. No, pero que yo no hago nada aquí. Porque si yo no quepo en una idea, me salgo. Fue lo mismo en la Marina. Cuando yo leía a don Juan, yo no podía tener su uniforme puesto. Y yo era asistente del subjefe de Estado Mayor, Paulino Álvarez, en paz descanse, que falleció recientemente, que después llegó a ser ministro de Defensa. Y yo fui y le dije, comandante, aquí está mi renuncia. ¿Sabes lo que hizo? Me metió 3 meses preso. Y yo aguanté mis 3 meses preso y cuando me mandó a buscar los 3 meses me dijo, ¿reflexionó? Sí, señor. ¿Qué decidió? Me voy, mírela aquí otra vez. Porque cuando tú no cabes en una idea y tú tienes un criterio personal, tú te sales de la idea. Porque es que tú no cabes, ni a empujones tú entras en esa idea, pues entonces tú vas a vivir en un mundo que te vuelve una persona diferente a quien tú eres. Esta es la primera vez que usted hace esa revelación de la forma en que... La he hecho en manera privada, pero la he hecho públicamente antes. Es la primera vez que usted hace esa reflexión de cómo usted sale o entra al PLD. Así porque estudió, lo mandaron a estudiar como militar la idea de Juan Bosch. ¿Usted se acuerda cuando en el PLD de la Casa Nacional le entraron a golpe a 2 militares? Sí. Yo estaba ahí. Era un equipo que habíamos ahí, dando seguimiento, analizando qué era lo que hacía. Porque antes, si la gente ya no se recuerda, ese partido era enemigo de las Fuerzas Armadas, decían los militares. Los pasillos de nosotros en los cuarteles militares decía, la maquinaria del PLD es enemiga de las Fuerzas Armadas, decían letreros escritos. Sí. Bueno, entonces los que eran comunistas. ¿En qué año fue eso? Eso venía desde el golpe de Yo fui Estado. militar del 82 al 91. Todos esos años. Inclusive, te voy a hacer una anécdota primera vez revelada. Okay. Un general que estaba en los servicios de vigilancia de la Secretaría de Fuerzas Armadas empezó a mandarme cartas a una empresa donde yo laboraba en la Wackenhut dominicana, diciéndome que tal guardián no podía ser guardián. Y yo iba donde el jefe mío y le decía, don Alma, pero están rechazando a este hombre. ¿Y por qué? Porque es miembro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y quién era el presidente? Leonel Fernández. Y cuando yo tenía como 100 cartas de rechazo, que no podía ser un guardián porque era miembro del PLD y el presidente era del PLD, yo fui y visité al general que era amigo mío. Le digo, mi general, pero mire la carta de rechazo que usted está mandando. Y si eso le llega al presidente Fernández, a usted le van a quitar la ropa, ¿no? Me dijo, ¿cómo? Y yo estoy firmando eso. Digo, claro, pero es que eso se lo mandan del Servicio de Inteligencia, el JO. Pues vaya allá y dígale que ya ser miembro del PLD no es enemigo del gobierno porque es el gobierno. ¿Y cómo se daba esa dinámica? ¿Cómo se infiltraban estos militares a recoger esa información dentro de las actividades del PLD? Porque los partidos antes no había tanta tecnología, entonces tú te anotabas en una macota y no había forma de verificar. Entonces tú te dejabas, en mi caso yo tenía el pelo largo, me dejaba la barba, andaba con un aretico, una gorrita, y yo estaba ahí como cualquier compañerito. Además que en esos tiempos solamente había que decir que era simpatizante de un partido para decir que yo soy de tal partido porque simpatizo por él, más nada. Y además lo de nosotros era escuchar al público para entender qué entendían. Y en el caso de Peña Gómez, ¿no lo consideraban enemigo de No, porque lo de Peña, y yo era muy desconocedor de política en ese tiempo, pero lo he estudiado después. Era un problema de lucha de poderes en la República Dominicana, donde él representaba un sector que no tenía la fuerza o que no demostró la fuerza porque al final no llegó a ser presidente y otro sector no quería ese sector. Pero en el caso de Bosch tenías que ver desde el golpe de Estado del 63. Claro. Y es un concepto. Lo que pasa es, yo recuerdo... Además, las declaraciones de Bosch luego fueron políticamente comprometidas con las ideas, ¿no? Sí. De hecho, él decía que era marxista, no leninista, lo que quiere decir... Sin embargo, yo escuché a un miembro de ese partido el otro día en un programa decir que el leninismo de don Juan, y yo dije, ¿cómo? ¿Y cuál Juan fue que te leyó? Cuando don Juan hacía esa separación,
lo que quería decir era que él no estaba de acuerdo con las armas. Era básicamente... Ni con la continuidad. Él entendía que debía continuar la idea, no la persona. Sí, bueno, la Constitución del 63 prohibió la reelección, de hecho. ¿Y qué se hacía posteriormente en las Fuerzas Armadas con ese tipo de información? Solamente en mi caso, mi responsabilidad en ese momento era recolectar la información y transmitirla. Nosotros éramos una organización de análisis de la inteligencia. ¿Qué tipo de información? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué pensaba la gente de lo que decía? Porque el miedo de los países en aquel tiempo, acuérdate que no es este país súper democrático, no, era aquel país. Entonces se recolectaba la información para ver qué entendía la gente y si ese pensamiento que entendía, porque tú dices ahora pintemos la pared de blanco y alguien entiende, esta se cambió para el PRM, pero tú lo que querías es que te guste el color blanco. Entonces una cosa es lo que dice el líder y otra es lo que interpreta la población. Por eso el líder tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. El Archivo General de la Nación acaba de publicar los documentos de Londres, de la Embajada de Londres, que se recogían en la Revolución aquí, y precisamente explica del criterio de los Estados Unidos de que la Revolución era comunista y cuáles eran las informaciones que se manejaban en ese momento. De hecho, yo a veces me preguntaba por qué Camaño terminó en Londres y no en algún otro país de América Latina. Y leyendo el libro tú te das cuenta de por qué. Porque la embajada, los representantes de la Embajada de Londres, terminaron con cierta afinidad con las ideas de Camaño y ellos decían que no había tal peligro comunista en la República. En inteligencia antes, que no había de nuevo toda la tecnología, si tú lograbas captar el mensajero de la inteligencia, tú torcías la información. Claro. Y eso se daba mucho antes. Si yo quería acabar con Caminero y la informante era Laura, yo compraba a Laura y entonces Laura reportaba que en los programas cuando salían, Caminero se ponía a hablar de sublevarse contra el gobierno y un día aparecía con un tiro en la cabeza porque era un enemigo del Estado. Es un enemigo del Estado. Pero mire, retrotrayéndonos ya a estos tiempos, usted seguramente ayer con la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ¿cuáles son las instrucciones que ya como dirigente del partido, de la alta dirección, porque vienen nuevos cargos, o sea, si va a ocupar algún cargo o solamente va a ser de la alta dirección? ¿Qué hablaron con el presidente? Mira, lo que hablamos ahora es que vamos a construir el partido. Acuérdate que la fuerza se forma con un proceso electoral encima y ahí no da tiempo a crear la estructura. Lo que va a pasar ahora a partir del domingo, que a las 10 de la mañana tenemos ya la plenaria final de cierre, para empezar a crear la estructura organizativa del Partido Fuerza del Pueblo. Y esa es la tarea que vamos a tener hasta agosto, septiembre, que me parece muy interesante y te lo puedo decir desde que cuando yo renuncié, alguna gente especuló, va para la fuerza o va para el otro lado. Realmente yo quise quedarme un par de semanas en paz, porque una decisión de ese tamaño que tú dejas atrás una vida, tú tienes que tener sosiego personal para poder continuar. Pero cuando se empezó a rumorar 3 días antes de ayer de que ya yo iba a la Fuerza del Pueblo, mi teléfono no ha parado, incluyendo ahora, que viste que lo tuve que sacar para quitarle el sonido. Porque la gente tiene una reacción positiva del país entero, hasta Estados Unidos. Ayer me llamó muchísima gente de número 786-616, diciéndome yo quiero estar. Porque definitivamente, yo lo decía ayer en el discurso, el presidente Fernández fue el líder que llevó el PLD 5 veces al gobierno. Elías, Elianta Quintero le hizo una entrevista al presidente Fernández hace poco, sí. Se transmitió por aquí, por el grupo, donde él decía que su relación con Danilo Medina no era un problema personal, que no le guardaba rencor, y como que no descartaba la posibilidad de que se había que conversar, que no le guardaba resentimiento. ¿Cómo concebir este rol opositor que le va a tocar compartir al PLD y la Fuerza del Pueblo? Es decir, ¿cómo se puede proyectar ese escenario? Mira, lo primero es que ese partido no va a tener ningún rol opositor porque no puede. Los problemas que tiene ese partido hoy día pueden hacer que haga bulla para negociaciones y para manejar temas que le preocupan a ellos hoy día. El rol opositor realmente lo va a tener el presidente Fernández y la coalición de partidos que se está formando alrededor del presidente Fernández, que es la persona que, si ves las publicaciones de él y las publicaciones del otro lado siempre hablan de volver al gobierno, de lo mal que está haciendo el gobierno, pero no hay una sola idea en el ambiente. Inclusive hay gente que escribe sobre un nuevo partido que yo ni siquiera leí de qué se trata la idea que él quiere exponer. Entonces, la oposición se hace basado en una idea.
No es que el gobierno lo está haciendo mal, no están pagando las prestaciones, pero ¿cuáles prestaciones? Que la gente está buscando prestaciones. Lo que pasa es que el gobierno está nuevo, le falta experiencia. Pero si yo fuera parte del gobierno, yo creo una comisión inmediata que analice todo ese tema y dirija, porque hay gente que le corresponde y hay gente que no le corresponde. Pero se han dejado llevar de la bulla, entonces ahora hay una presión para doblegar al gobierno. Esa no es la oposición que hay que hacer ahora. La posición de ahora es de propuesta, porque este país está saliendo al pasito de una crisis pandémica, pero vamos a entrar en una crisis financiera terrible. Si nosotros provocamos una oposición sin sentido y simplemente por irritar y utilizando la estrategia del odio, vamos a sacar el pueblo para la calle y nadie va a aguantar eso en este país. Aunque ayer Reinaldo Paredes le echaba un piropo al presidente. Reinaldo es otra cosa. Parecería entonces que está en contra de la línea interna del PLD. Porque Reinaldo es muy consciente y además Reinaldo está pasando por un proceso que lo debe haber llevado, porque yo pasé ese proceso, a la máxima condición del pensamiento humano. No creo que Reinaldo esté actuando ni siquiera como un político sarcástico y frío que quiere lograr algo. Yo creo que le está respondiendo desde su conocimiento político, pero desde el sentimiento humano. Bueno. Mi pensamiento. Finalmente, ¿cómo están las relaciones actuales de la Fuerza del Pueblo con el partido de gobierno? Bueno, yo creo que el partido de gobierno lo que hay es que ayudarlo a terminar. Que pasen estos 4 años. Pero acaba de empezar. Pero lo que pasa es que el calendario no lo podemos manejar para que se eche para atrás. Y cuando yo digo ayudarlo a terminar, es que la oposición tiene que ser constructiva. Nosotros tenemos que suplantar una acción incorrecta por una idea correcta. No simplemente vamos a atacar el gobierno, vamos a tumbarlo, vamos a organizar una marcha de desempleados del partido del gobierno pasado para que vayan a protestar por prestaciones y se va gente ahí que no tiene prestaciones. Yo publiqué en un Twitter del otro día. Vamos a atacar a este gobierno nada más. ¿Y por qué muchos de ellos no le pedimos la carta de cancelación? Para que tú veas quién fue que lo canceló y no le pagó prestación. Y lo publiqué y algunos compañeros me criticaban. ¿Por qué todo lo que me pasó? Porque el que lo canceló fue un funcionario del gobierno pasado, lo canceló en junio, en mayo, en julio y no le pagó. Y ahora lo mandan a marchar para crearle un problema al gobierno, pero fueron funcionarios que los nombraron, que los cancelaron y no le pagaron. Además, Elías, respondiendo a la pregunta de Laura, sí. No solo el gobierno acaba de empezar, parecería que como démosle el chance para que cumpla estos 4 años y no más, es decir. Claro, hay que llevarlo, como todos los niños cuando van a caminar, que está gateando, tú le agarras la manita para que llegue al final. Pero no se considera que el Partido Revolucionario Moderno genera un potencial como para ser la principal figura a combatir en el 24. Lo que pasa es que ellos cometieron un error que no le va a ser fácil en el gobierno resolverlo. ¿El PRM? Sí, ellos no crearon la estructura para gobernar. Ellos se mantuvieron, por ejemplo, como es la Fuerza del Pueblo hasta ahora. Ellos se les presentó una oportunidad política, la Fuerza del Pueblo salió del PLD, vino un proceso electoral y se formó como la vida le dio forma. El PRM llegó así al gobierno. Y para tú llegar al gobierno sin una estructura, si tú te vas al PRM ahora mismo a ver las escalas piramidales de su estructura, no la vas a encontrar. Entonces cualquiera que quiera un empleo ahora va y hace una huelga y dice, yo soy un dirigente, pregúntele a fulano que yo estoy aquí desde tal tiempo. Hay gente que es más vieja en el PRM que el PRM, tú sabes. Porque tú lo oyes hablando y tiene muchísimos años el PRM y el PRM tiene 2 o 3 años. Bueno, es que el PRM se formó de la gente que salió del PRD. Precisamente, pero hay que crear una estructura. Crear una estructura nueva, pero son... Fíjate quién es el mayor enemigo que tiene Hito Bisonó ahora mismo. No es ni siquiera el PLD ni nosotros. ¿Y quién? Alburquerque. Todos los días le da un fuetazo al ministerio y a la gasolina. No solamente Hito Bisonó, sino el presidente Luis Abinader, quien tiene de frente es a Rafael Alburquerque, pero ayer dijo que aspira a ser presidente para el 24. Imagínate cómo empieza un partido así. Ya tú, de eso es que yo me refiero. Entonces a ellos hay que ayudarlo a que termine por el país. En ese juicio de ayer coincide con usted en cuanto a la debilidad de la estructura y dice que todo el mundo en el poder. ¿Y quién lo pone de acuerdo ahora para organizarse? En el poder los partidos no se pueden poner de acuerdo. No. Porque en el poder todo el que tiene un cargo y alguien le dice, líder, usted es el ministro mejor del país, usted debe ser presidente, se le sube en la sala, vuela y se le queda el cerebro en la tierra y se pierde de una vez. Bueno, pues Elías, muchas gracias. Gracias a ustedes. Elías, gracias por Señores, despedimos a Elías Cerulle, nuevo miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.